construyen cómo se construyen las relaciones sociales entre los mismos sujetos a partir de sistemas educativos y cómo se construyen relaciones sociales también o procesos de ciudadanización a partir de los distintos mecanismos o instituciones, como dirían los sociólogos. Bueno, soy sociólogo. Como dirían, como se diría, a partir de cierto tipo de relaciones institucionales. Entonces, vamos a reflexionar en dos aristas fundamentales. La primera arista sobre la cual vamos a dialogar es precisamente cómo pensamos la función de las instituciones educativas como un mecanismo de reproducción de clases sociales. Eso es lo que vamos a dialogar hoy. Mañana dialogaremos precisamente en relación a cómo los contenidos de lo que se dicta o lo que pasa en las materias, en el proceso formativo, van a tener un cierto tipo de condicionante y una forma muy peculiar de reproducción de cierto tipo de cultura, cierto tipo de mecanismos, de alguna manera, de colonización, diríamos así, pensando desde Walsh y otros autores que ya los vamos a ir revisando, pensando y dialogando. Ok. La idea precisamente es de que podamos conversar, es decir, de que en el momento que ustedes se sientan con la absoluta libertad de poder comentar, preguntar o poner ejemplos respecto a lo que nosotros estamos o lo que vamos a dialogar. Quiero ser de alguna manera como claro en una idea. Cuando estamos pensando en la sociología de la educación, o por lo menos desde la línea que yo trabajo, desde la sociología de la educación, no estamos necesariamente trabajando la relación pedagógica, es decir, cómo se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje. No trabajamos precisamente eso en la sociología de la educación, sino trabajamos más bien en pensar en cómo se construyen y se reproducen una serie de relaciones sociales a partir de los mecanismos, por ejemplo, la currícula, la famosa currícula, y cómo se reproducen mecanismos de reproducciones sociales. Bien. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o comentarios respecto a esta parte que es más formal, más de cómo va a ser nuestras dos reuniones. Ok. Uh-huh. Si me permiten un momento, voy a encontrar lo que quiero mostrarles para conversar con ustedes. La intención es de que sea, como les decía al principio, una suerte de conversa donde podamos ir dialogando respecto a esto. A ver, no es posible, desde mi perspectiva, no es posible entender los procesos de construcción de la educación si no nos ponemos a pensar desde un eje nodal, desde un principio fundamental, que es la modernidad. La modernidad en un doble sentido. La modernidad como la producción precisamente o la emergencia de esto que se llama, y en lo que vivimos, que es el sistema capitalista, que es lo que vamos a dialogar hoy día,
pero también la modernidad entendida como la producción de un cierto tipo de subjetividad, es decir, la construcción del sujeto social a partir de cierto tipo de mecanismos de producción de las identidades de manera particular. Eso lo vamos a dialogar mañana. Como pie de página les cuento algo. La universidad no es algo, no es una institución que va a surgir estrictamente en la modernidad. La universidad, la primera universidad, va a surgir en el 1500, o sea, está muy relacionada a los procesos de colonización, pero eso ya lo iremos viendo de a poco. Bien. Es centrar precisamente en esto, ¿por qué vamos a empezar desde esta idea de la construcción de la modernidad y el capitalismo, desde las reflexiones particularmente de Carlos Marx? Porque Marx precisamente va a pensar en cómo se construye la modernidad a partir de una transformación de las relaciones de producción, es decir, a partir de una transformación en cómo los sujetos nos vamos relacionando en función de un elemento central, la materia. Marx, y esto van a ver, tiene mucha relación después con lo que vamos a dialogar con la teoría de Bourdieu. Marx va a plantear precisamente y va a romper con la tradición metafísica del pensamiento. El pensamiento metafísico hace relación precisamente a esta idea como una suerte de inmanencia, como que el sujeto nace en sí mismo y es en sí mismo un sujeto racional. Es un sujeto que nace con ciertas características de racionalidad. Es inmanencia porque es algo que viene dado, que está como que incorporado en el sujeto como una suerte de halo divino, diría Agamben, filósofo italiano, diría Agamben, que es como un halo, como una condición natural del sujeto, la racionalidad, o lo que también podemos pensar de manera comparativa con esta idea de el alma, el ser. Marx dirá, no señores, el sujeto no adquiere conciencia, no se constituye como sujeto porque nace en sí mismo como sujeto, no, sino el sujeto es producto de una serie de relaciones sociales. Ok, está rompiendo con el pensamiento metafísico, porque la conciencia no es resultado del ser en sí mismo, sino la conciencia es resultado de cómo nosotros nos vamos a relacionar socialmente. Pero no nos relacionamos socialmente en función de una suerte de alegoría, de quererse relacionar por sí, porque sí, diremos así, sino las relaciones de los sujetos van a funcionar a partir de qué? De cierto tipo de condiciones materiales. La materialidad es lo que va a producir los sistemas sociales y es lo que va a producir al sujeto socialmente constituido. Me explico.
nosotros, las personas, nos vamos a relacionar en función de qué? En función de la producción y la reproducción de la vida. Es decir, una comunidad campesina, por poner un ejemplo, no únicamente se articula para Marx a partir del hecho de que todos somos campesinos quechuas. No, no es únicamente eso, sino se articula alrededor de la, por ejemplo, la producción de la papa. Entonces, ¿qué nos está planteando Marx? Este es un apunte metodológico. ¿Qué nos está planteando Marx? Nos está planteando precisamente la idea de que nosotros nos conformamos como sujetos sociales a partir de una serie de relaciones que tienen que ver con relaciones de reproducción de la vida. En los primeros escritos de Marx, 1853, Marx y Engels, Marx va a plantear esta idea de la primera contradicción. La primera contradicción para Marx es la relación entre el capital y el trabajo, entre el capital y la naturaleza, perdón. ¿Por qué? Porque los hombres vamos a construir una serie de relaciones sociales, nos vamos a organizar socialmente en función de qué? En función de la vida, en función de la materialidad, la apropiación, dirá Marx, de la materia. Entonces, por eso se llama materialismo. Por eso se llama materialismo. Por eso no es metafísica. Porque el sujeto no es una inmanencia del ser. El sujeto no tiene conciencia para Marx como un hecho natural, sino la conciencia se construye a partir de las relaciones sociales. Esas relaciones sociales están articuladas en función de la reproducción de la vida. ¿Qué dicen? Ustedes han debido escuchar, me imagino, que a Marx se lo ha acusado, claro, obviamente Marx lo declara públicamente, de una suerte de ateísmo. Y es en esta función de la que está pensando Marx, o sea, no es que no existe Dios, no, sino de que los sujetos nos construimos no a partir de una suerte de divinidad, sino nos construimos a partir de relaciones que tienen que ver con la materia, con la reproducción de la vida, con el comer, con el vestirse. Por tanto, cada grupo social se va a articular y se va a conformar como un grupo social, como una organización social, en relación precisamente de esto, de cómo van a adquirir o cómo van a obtener recursos de reproducción. Primer elemento, por eso es materialismo. Segundo elemento, lo histórico. Toda forma de organización social va a responder a ciertos procesos históricos. Esto que decíamos de las relaciones de la materialidad que nos plantea Marx precisamente, tienen que ver con distintas etapas históricas. Una cosa es, por ejemplo, el esclavismo, es una etapa histórica. Marx llamará un modo de producción. Es un momento histórico. Otra cosa es el capitalismo, lo que vivimos ahorita, y otra cosa será, no sé, por ejemplo, las formas recolectoras. Entonces,
cada momento histórico va a determinar la forma en la cual nos organizamos socialmente. Por tanto, somos sujetos construidos históricamente. Ah, sí, también está discutiendo con la metafísica. Claro, el alma es ahistórica, ¿no ve? O el alma tiene historia. No. El ser, concepto del ser, es ahistórico. No, pues. No. La historia es ese momento en el cual, con una particularidad de relaciones, nosotros nos vamos produciendo como sujetos. Por eso, cuando pensamos en la sociología, pensamos en sujetos socialmente producidos. Ese ser del sujeto socialmente producido no es ahistórico, sino cada momento histórico se produce un sujeto de distinta manera. Pensemos en esto. Una cosa son los campesinos previa a la reforma agraria del 53 y otra cosa es hablar de un campesino ahora. No estamos hablando de lo mismo. Un campesino previo a la reforma agraria del 53 trabajaba de manera gratuita para el patrón. Ahora no hay patrón. Es otra relación social. No sé, ¿qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Sí me están siguiendo o estoy muy entreverado, como dirían algunos? Excelente su explicación, doctor. Gracias, Rosy. Me quitas mi sensación esquizofrénica. Me refiero precisamente a esto de esta forma esquizofrénica de la que hablaba Lacan respecto a el espejo. Bien, entonces con esto concretizo esta primera lámina. Los sujetos somos sujetos socialmente construidos porque nos construimos a partir de relaciones sociales. Esas relaciones sociales se enmarcan en un proceso histórico. Por eso no todos somos iguales, por eso no todos los sujetos son históricamente producidos de manera similar, sino de manera diferente. Bien. Pero Marx también es un sujeto que ha sido sometido a muchas críticas, y una de las críticas fundamentales que se tiene sobre la teoría del materialismo histórico de Marx, y particularmente sobre su teoría de la historia, tiene que ver con el hecho de que él considera de que todas las cosas son consuetudinarias. Es decir, pasamos de la barbarie al esclavismo, al feudalismo, al capitalismo. Y es como lineal, como que todos pasamos por esos periodos. Y la teoría, los estudios contemporáneos de sociología dicen no, porque por ejemplo, en el África no había esclavismo, en Bolivia había pongueaje, pero que no es esclavismo. Bueno, sí había en el periodo colonial los esclavos negros, que eran los que sembraban la coquita. ¿No ven los yungas? La saya afro-boliviana, ¿sí les suena por ese lado? Pero no tiene las características, por ejemplo, del esclavismo en Estados Unidos. Es distinto. Esa es una de las críticas que se le hace a Marx, que está leyendo como que todos pasamos por una serie de etapas consuetudinarias, encadenadas, eslabonadas, una detrás de otra, y que la historia del mundo funciona así. No, hay baches,
hay diferencias históricas, porque hay contextos diferentes entre un país y otro país. Entonces, lo que se le está criticando fundamentalmente es esta lectura que ha producido Marx de una idea de una historia lineal. No, la historia es más ondulante. Y esas ondulaciones dependen del contexto de cada país, de cada continente, etcétera. Ese es uno de los elementos de crítica que se le hace al viejo Carlitos Marx. Claro, pero hay que entender también, Marx está escribiendo entre 1953 hasta 1873. Es el 800. O sea, no le puedes pedir peras al olmo, ¿no ve? Porque obviamente en su comprensión de la historia está enmarcada en el momento histórico en que él está viviendo. Pero bueno, esto nos va a servir para entender precisamente cómo va a funcionar la lógica de la metodología de Bourdieu. Si estamos bien hasta aquí, si me siguen, si se me entiende. En esa línea de reflexión, el materialismo histórico, que ya va más allá de Marx y etcétera, Marx y Engels son los que han construido esta noción, pero ya va mucho más allá y todavía se sigue reflexionando sobre este autor. Marx va a plantear precisamente el materialismo histórico, mejor dicho, va a plantear de que hay un momento fundamental en la ruptura de la historia, que es la revolución industrial. Porque la revolución industrial, más allá de ser un avance tecnológico o de tecnificación de la producción, tiene que ver con la transformación de las relaciones sociales, tiene que ver con la transformación de cómo los sujetos se relacionan entre ellos en función de esa materialidad que les estaba diciendo. ¿Cuál es? Esta es una pregunta. La máquina que ha transformado el mundo. ¿Qué creen? La tecnología, doctor. ¿Pero cuál? El ferrocarril, no sé cuál. Un ejemplo concreto. Telar. La máquina de vapor que ponía a funcionar telares. Súper, Marco Antonio, es el telar. Claro, con esto no estamos echando de menos la importancia del ferrocarril, etcétera, pero es el telar el que va a convertirse en el punto central de la transformación de las relaciones sociales. Ahí estamos viendo, esa es una imagen reproducida de un telar del 1700, ¿no? Ya son sistemas de producción tecnificados. A ver, vámonos un poquito atrás. Aparece el telar, pero vámonos un poquito atrás. Antes del surgimiento del capitalismo, estamos viviendo, Europa está viviendo el fenómeno del feudalismo, ¿cierto? Ustedes han visto Corazón Valiente.
Sí, ¿Han visto? Sí, con Mel ¿no ve? Gibson. Sí, señor. Ese es, ese es esa es una de las imágenes muy, muy bien logradas, creo yo, sobre lo que significa el modelo feudalista. A ver, yo soy un señor feudal. Para ser un señor feudal, tengo que devenir de la nobleza o ser reconocido como parte de la nobleza, de un sistema de castas. Castas porque es una cuestión de sangre. No tienes que demostrar que eres hijo del príncipe o del conde de no sé qué, de no sé dónde o de no sé cuándo, para que se te atribuya ese reconocimiento y se te entregue una determinada cantidad de tierra. Ok. Al interior de los feudos están los siervos. Campesinos que trabajan para el señor feudal a cambio de una porción de tierra para la reproducción, para la producción de, no sé, sus propios alimentos. Ya, hay que ser súper claros en esto, ¿no? Ha habido particularmente entre la década de los 30 hasta la década de los 70 en la literatura latinoamericana, particularmente los estudios andinos, que pensaban que el modelo de la hacienda, lo que se conocía aquí en Cochabamba, en realidad en todos los Andes, como el pongo, en Bolivia el pongo, en el Ecuador el... Ay, me he olvidado. Ya me voy a acordar, les digo que se llamaba en el Ecuador. No, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque aquí no hay una condición de realeza como en Europa. Es otra la lógica del sistema de distribución de tierras en Bolivia. Bien. Estos señores feudales tienen un montón de tierras y particularmente se van a dedicar a producir trigo, fundamentalmente trigo, porque Europa vive centralmente de tres cosas. Esto es un trabajo de investigación muy lindo que ha hecho E.P. Thompson, un historiador de la corriente del materialismo histórico marxista. Adelante. Que dice, en Europa viven fundamentalmente de tres cosas: harina, pan, consecuentemente pan, cerveza y mantequilla. Esos son los tres productos de consumo masivo. Bien, entonces voy a ir redondeando un poquito las ideas para no extenderme demasiado con esta larguísima y pesada introducción. Los señores feudales tienen un montón de tierras, pero aparece el telar. Aparece el telar. ¿Qué hacen? Van a empezar a reducir Mayumi, no sé si tienes una pregunta o tu micrófono se abrió. O un comentario. Ok, gracias. Tienen un montón de tierras, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir reduciendo la cantidad de tierras de producción agrícola. ¿Para qué? Para empezar a criar ovejas. Porque el telar necesita lana. Eso se llama, lo que Polanyi llama, el cercamiento de los siervos. Polanyi dice en su texto,
las ovejas se comieron a los hombres. Claro, si necesito a 100 personas, por poner un ejemplo, a 100 personas para producir 1 hectárea de trigo, para pastear a 100 ovejas, necesito 10. No necesito 100, necesito 10. Entonces empieza a darse el fenómeno de expulsión. Van siendo expulsados los siervos de las tierras feudales. Y estos que son campesinos se van a convertir en ¿qué? En obreros. Claro, se van a ir a la ciudad, a lo que no se llamaba ciudad todavía en esa época, ¿no? Urbe era el nombre. Entonces, doctor, no es que se fueron, sino los obligaron a irse porque los dejaron sin algún medio de subsistencia. Precisamente, Marco Antonio. Capitalismo, ¿no ve? No necesito, o sea, si una comunidad de siervos tenía que tener, por decirte, 10 hectáreas, no, los voy a expulsar a más de la mitad de esos siervos, se van a ir a la ciudad, se van a convertir en artesanos, se van a convertir en obreros, porque necesito esa tierra para criar ovejas. Y voy a criar ovejas para entregar lana a las fábricas textiles. No sé si ustedes son jóvenes o mayores, no sé. Pero ustedes han debido escuchar esto, de pronto de sus abuelos, no sé. Esta famosa cosa que se decía, el paño inglés. Mi terno es de paño inglés. ¿Han escuchado eso? Sí, sí, Mi sí. abuelo decía eso. Claro, los que tenían un terno de paño inglés, aquí había en el 900, aquí había una tienda que se llamaba La Palestina, al lado del Gato Blanco en Cochabamba. En Potosí se llamaba La Castellana. Ellos traían paño inglés. Ah, es esto de lo que estamos hablando. Es esto de lo que estamos hablando. Ya, ok. Entonces, todo este montón de campesinos europeos llamados siervos, técnicamente llamados siervos, van a migrar hacia los centros urbanos y se van a constituir ¿en qué? En comerciantes. Se van a constituir en artesanos, herreros, etcétera, y en obreros. Ha cambiado las relaciones sociales. La sociedad se ha obrerizado. Uh-huh. Ya no todos son campesinos. Hay porciones campesinas, pero fundamentalmente se está traduciendo la sociedad en otro tipo de relaciones. Ya no es el trabajo gratuito, hay algo de por medio, el salario. A la semana se pagaba 5 peniques por el trabajo. En un telar. Hay una película súper linda que se las recomiendo que la vean, que se llama El joven Marx. Es la historia de cuando Marx y Engels se conocen. Engels, los padres de Engels, con el que escribe Marx, eran dueños de telares, eran dueños de una industria de telar impresionante en Inglaterra. Bien, entonces las relaciones sociales a partir de esto, de la aparición de esta máquina del telar y el cercamiento, etcétera, va a transformar la sociedad porque los hombres se van a empezar a relacionar a partir de algo que hasta ese momento no existía, que era el salario. Entonces, yo trabajo
por un salario, como trabajamos ahora, ¿cierto? Y voy a comprar papa, harina, pan, mantequilla, cerveza, etcétera. Eso va a dar lugar a una transformación central, que eso es lo que trabaja Bourdieu, la construcción de la clase social. Antes están los señores feudales y los siervos, y se acabó la novela. Ahora tienes la aristocracia, sin duda alguna, pero también tienes la burguesía, que son los dueños de la industria. Si hay burguesía, hay obreros. En los términos de Marx, proletariado. ¿Qué significa eso? Que han surgido las clases sociales. ¿Sí me siguen? ¿Sí les está divirtiendo la historia o estoy muy aburrido? Divertidísima, doctor. Tremenda. Gracias, Marco Antonio, por ser tan complaciente conmigo. Es fundamental esta idea de la clase social. Es estructural para la sociología de la educación, es estructural. Porque hay una clase que es dueña de los medios de producción, de la fábrica, que hay alguien que vende su trabajo, el obrero, por un salario. Entonces hay burguesía y proletariado. Marx. El manifiesto comunista. El motor de la historia es la lucha entre las clases sociales, dirá Marx en el manifiesto comunista. Esta no es una clase de marxismo, por si acaso, sino es contexto para que entiendan lo que después vamos a entrar con Bourdieu. Ok. ¿Qué pasa? Lo que les contaba, ¿no? Empiezan a aparecer las ciudades, las urbes. Las fábricas están dentro de las ciudades, dentro de esos muros de las ciudades. Hay el obrero que ya no produce, o sea, ya no produce la tierra, pero que tiene un salario, entonces va a comprar harina, va a comprar papa, va a comprar lo que nosotros vamos a comprar a la cancha, porque hay otros sujetos que están produciendo eso en la tierra. ¿Qué significa eso? Que se ha producido el fenómeno del mercado interno. Yo pago por trigo, por harina. Ok. Mercado, la cancha. A la vez, eso va a tener una repercusión importantísima que tiene que ver con la construcción del Estado moderno. Alguien tiene que cobrar impuestos. De algo tiene que vivir el rey. Impuestos. Entonces se crean leyes impositivas. Estado. Todos pagan, como ahorita todos pagamos impuestos. Estado. Estado moderno. Ok, pero aterricemos a lo nuestro. ¿Qué tiene que ver todo esto que les cuento con la educación? Vamos a un francés no muy contemporáneo. Ya es un clásico, pero relativamente contemporáneo. Michel Foucault. ¿Qué nos va a decir Foucault?
Cuando surge esta modernidad capitalista, modernidad-capitalismo, se van a crear cierto tipo de instituciones. Una institución es la escuela. Entonces la escuela va a funcionar como un mecanismo de diferenciación, dirá Bourdieu. Claro, volvemos a Foucault. Hay escuelas para obreros y escuelas para burgueses. Disciplinamiento. En una escuela, es súper lindo su trabajo, a ver si tienen alguna oportunidad de leerlo. Esto está muy bien explicitado en su libro que se llama Vigilar y Castigar. ¿Qué nos va a decir? En las escuelas que se han producido, las escuelas para la burguesía, por ejemplo, vas a llevar mayor cantidad de materias de matemáticas, por ejemplo. No vas a tener una rigidez de disciplinamiento. Disciplinamiento se refiere, cuando Foucault está hablando de disciplinamiento, se refiere al hecho de generar sistemas de control sobre el cuerpo. ¿Se acuerdan ustedes en la escuela? Bueno, cuando, no sé, ustedes me imagino que son jovencitos y jovencitas, no sé. Esos bancos de madera que eran así absolutamente incómodos, donde tenías que pasar 8 horas del día sentado en esos bancos de madera, ¿qué están haciendo? Están disciplinando tu cuerpo, están condicionando tu cuerpo a un tipo de comportamiento. Sin embargo, estas eran las escuelas para obreros. Sin embargo, las escuelas para la burguesía estaba siendo entrenada, estaba siendo formada en este proceso de enseñanza-aprendizaje en relación a qué, a la capacidad de tener, a la capacidad de poder administrar tu empresa. Por eso matemáticas, por eso el horario más laxo, puedes entrar y salir con mayor libertad. Pero las escuelas de los obreros son absolutamente rígidas. Hay un horario de entrada, un horario de salida, como la tarjetita que se marcaba. Bueno, ahorita en la universidad, bueno, yo trabajo en la San Simón, y es disciplinamiento, porque si no pones el dedito en el reloj biométrico, tienes problemas, ¿no? A eso se está refiriendo. Entonces, para Foucault, la institución educativa funciona como un mecanismo en el cual unos sujetos son entrenados para cierta cosa, administrar, y ciertos sujetos son entrenados para seguir siendo obreros. Bourdieu dirá, entonces, la educación o las instituciones educativas, lo último que son es ser democráticas. ¿Qué piensan? ¿Creen que todavía funciona así? ¿O es algo que pasaba en el 700? Todavía funciona así. Aún funciona así, aún funciona así. Todavía entrenamos para ser empleados y no empleadores. Sí, no veo. Sí, no veo. O sea, ¿cómo todavía
se mantienen ciertos mecanismos donde hay mayor exigencia. Pónganse a pensar en esto. No sé de dónde son, pero por ejemplo, si tú ves cómo funciona un colegio tiquipaya, por por decirles algo, o estos colegios que son muy caros, de donde va gente que tiene mucho dinero, que normalmente responde a la élite, tienen mayores libertades, ¿no? O sea, pueden llegar tarde, no sé, etcétera. A ver, acceso en la escuela de la esquina de tu barrio, ¿no ve? Pública. A ver, yo me acuerdo en mi época, hace muchísimos años, cuando llegabas tarde, tenías que pararte como, básicamente como en el ejército, al sol, en el patio, a que se te derrite el cerebro. Disciplinamiento. Foucault. El sistema educativo tiene la finalidad de disciplinar a los sujetos. ¡Wow! Oye, entonces no, su función no había sido educarnos, sino disciplinarnos para que seamos buenos ciudadanos. ¡Ja! Ok, preguntas, comentarios sobre esta larga, cansona introducción de esta reflexión histórica que nos va a permitir aterrizar con la teoría de Bourdieu. ¿Qué dicen? ¿Qué dice Rosy? Está interesante, doctor, su explicación. Muy claro. Ok, súper, gracias. ¿De dónde eres? Soy de Santa Cruz, doctor. Ok. Bien, vamos a poner ejemplos de Santa Cruz también. Bien. Entonces, si me permiten, si no tienen alguna pregunta, comentario, alguna anécdota que contar. Hay un dicho, doctor, que dice, disciplina mata talento. Es una forma de romantizar la disciplina. ¡Wow! No conocí ese dicho. Eso está súper fuerte, Marco Antonio. Eso está súper fuerte. Claro. ¿Han visto una película vieja, vieja, vieja? Creo que es de los 30, no sé. Tiempos modernos de Chaplin. ¿No ve dónde está ajustando? Chaplin es un Sí, obrero sí, y está ajustando unos tornillos. es un clásico, un tremendo clásico. Claro que si no han visto la película se las recomiendo, pero hay un montón de cosas en TikTok. Bueno, yo no tengo TikTok, eh, pero así en las redes, ¿no? De Chaplin así ajustando tuercas y cosas así. Un obrero, para Foucault, no necesita ser un sujeto creativo. Un obrero tiene que aprender a clavar, a ajustar la tuerca. Y para ajustar la tuerca no necesitas pensar, tienes que ajustar la tuerca. Disciplina mata talento, obvio, ¿no ve? O necesitas pasar por grandes reflexiones de pensamiento como lo que estamos haciendo ahora para clavar un clavo. No, clavas el clavo, ¿cierto? O alguien piensa en la filosofía del martillo. No, ¿no ve? Esa es parte de las funciones de disciplinamiento y de diferenciación social. Hay quienes van a ser socialmente producidos a partir de las instituciones educativas para tener cierto tipo de creatividad, fundamentalmente para administrar el negocio.
El obrero no tiene que ser creativo, el obrero tiene que obedecer. Por eso se lo disciplina más. Por eso hay escuelas para obreros y escuelas para gerentes. ¿O no? Bueno, hoy estamos. Subordinación y constancia. ¡Wow! Claro. Foucault. 4 instituciones fundamentales. El cuartel. Subordinación y constancia. El cuartel. El psiquiátrico. La escuela y la fábrica. Pero bueno, uno de estos días voy a preparar algo sobre Foucault para que conversemos más en detalle y profundidad en el pensamiento de este maravilloso filósofo francés. Ok. Oiga, doctor, un aporte ahorita volando un poquito. Cuando los trabajos se rutinizan, cuando se hacen rutinarios, tremendamente rutinarios, no dan lugar a que se puedan automatizar, ¿no? Entonces, y la mano de obra humana, entonces, fácil, tremendamente reemplazable. ¿No? ¿Habrán pensado eso desde que empezaron la revolución industrial con la escuela? Claro, en realidad la escuela ha funcionado como un mecanismo, como tú dices, de construir una suerte de rutina. No es que cuando iban a la escuela los chicos de los obreros les enseñaban o les daban clases de apretar el tornillo, no necesariamente. Foucault dice no necesariamente pasaba eso, sino de que había una forma de un rigor, una disciplina mucho más estricta. Porque es un trabajo manual, no es un trabajo intelectual. Es lo que tú dices, la construcción de la rutina del trabajo. Es hacer algo de manera repetitiva. Pensemos, por ejemplo, en una fábrica. Pensemos en la Manaco. Hay unos que clavan, otros que pegan, otros que ponen el zapato en el cajón. Y lo hacen mecánicamente. Lo hacen mecánicamente. ¿Qué es lo que significa eso? Que esta capacidad creativa del sujeto está siendo diluida. Porque claro, clavo 8 horas al día. ¿Dónde está la creatividad? ¿Dónde está? ¿Dónde está el talento humano? No está, ¿no? Pero para que te acostumbres a hacer eso, tienes que pasar por un proceso de disciplinamiento que es la escuela. Llegar ahora a hacer exactamente lo mismo, etcétera. Bien. Vamos ahora con lo nuestro, que es igual que Foucault, es otro francés bellísimo, Bourdieu, Pierre Bourdieu. Es interesante, hoy día justo estaba charlando con un estudiante y hablábamos sobre Bourdieu. Y es interesante pensar en la forma en la cual Bourdieu ha construido su reflexión sociológica y cómo esta reflexión sociológica se vincula con la historia de este hombre. Bourdieu es un hijo de campesinos franceses.
Claro, imagínense en Francia, no existe esta historia de indio, ¿no ve? Todos son franceses. Y Bourdieu se va a París a estudiar sociología. Y Chango, los 70, hacen una fiesta de estudiantes, como cualquier fiesta a la que nosotros hemos ido cuando éramos jóvenes, y antes, no sé si ustedes la han vivido, en una fila se sentaban las mujeres, particularmente se acuerdan de los 15 años, en una fila las mujeres y en otra fila los varones. Marco Antonio, a mí se me hace que tú debes tener, no sé si mi edad, pero no te ves así como de 15 años. 15 años no. Sí, estoy por los 50, doctor. Entonces, ¿qué hacíamos en esas fiestas? ¿Te acuerdas, Marco Antonio? La chequeabas a la chica del frente, ¿no ve? Sí, Y sí, te, sí. y te acercabas, en los 15 años te acercabas y le invitabas a bailar contigo. No es que todos estábamos mezclados y revueltos, sino te Así acercabas es. y le invitabas a bailar. Bourdieu hizo eso. Se acercó a una chica y le invitó a bailar. Y la chica le dijo, no voy a bailar contigo. Y Bourdieu le preguntó, ¿por qué no vas a bailar conmigo? ¿Por qué hablas como campesino? Hablas francés campesino, no hablas francés parisino. Listo, listo. Entonces Bourdieu empezó a pensar sobre cómo se construye la diferencia social. ¿Cómo se construye? Claro, y después Bourdieu es la estrella de rock, era la estrella de rock más importante de los últimos tiempos del pensamiento sociológico francés. Entonces va a empezar a intentar entender por qué y cómo se diferencia, por qué y cómo construimos categorías de diferenciación social, por qué hablo francés campesino, porque soy morenito, porque etcétera, etcétera. Eso es lo que va a empezar a interpretar Bourdieu. Entonces Bourdieu va a concentrar su trabajo teórico en la intención de entender la diferenciación social lo que Bourdieu va a llamar en su texto sobre la teoría del gusto la distinción. ¿Cómo se produce una distinción entre un sujeto y otro sujeto? ¿Qué mecanismos sociales funcionan para distinguir y clasificar a un sujeto respecto a otro? Estamos hablando de Francia, ¿no? Aquí es otra novela. Aquí tenemos la cuestión étnica que nos atraviesa de manera brutal, que mañana vamos a reflexionar sobre eso. Hoy es la clase social. Bien, entonces Bourdieu va a generar y va a utilizar tres aparatos teóricos fundamentales para construir su teoría, que es Durkheim, fundamentalmente el concepto de hecho social, Weber, el concepto de la acción social, y Marx, el concepto de capital y clase social. Por eso hice esa introducción tan larga y tan sola. Bien. ¿Qué nos plantea Bourdieu? Nos plantea de que fundamentalmente la idea de la selección, la elección, dirá Bourdieu, de una institución educativa tiene que ver con una estrategia de reproducción social.
Es decir, no escogemos una institución educativa como una suerte de naturalidad, ¿me entienden? Como de espontaneidad, sino de que hay una estrategia que puede ser consciente como no, consciente en el sentido de que la he planeado, la he pensado, o puede ser no consciente en el sentido que responde a como una suerte de corriente de río. ¿Por qué? Porque lo que nos plantea precisamente Bourdieu es esta idea de que todos los sujetos socialmente constituidos, no hay ningún sujeto que esté por fuera de la sociedad, a menos de que, no sé, conozcas un ermitaño o alguien que esté en un psiquiátrico, que esas son cosas muy particulares. Todos los sujetos vamos a construir una serie de relaciones sociales en función de una movilidad social, ascenso. Todos pretendemos movernos hacia arriba, no hacia abajo, hacia arriba, ascender socialmente. Aproximarnos lo más posible, teoría de clases, a la burguesía. Si soy proletario, voy a buscar de que mis hijos no sean proletarios, sino más bien que se acerquen a la burguesía. Ascenso social. Esa es la lógica social. No es hacia abajo. O alguien, ustedes creen que construye su vida, ¿por qué están haciendo una maestría? Es una pregunta, ¿por qué están haciendo una maestría? Hacia arriba. ¿No ve? ¿O no? Porque yo he hecho un doctorado. Hacia arriba. Ascenso social. Entonces, a eso se está refiriendo Bourdieu cuando está pensando precisamente de que todos los sujetos sociales van a producir cierto tipo de estrategias, es decir, cierto tipo de prácticas sociales que permitan a los sujetos ascender socialmente, distanciarse de su clase de origen, sino más bien aproximarse más a lo que es la otra clase social que está por arriba. Pero esto es algo que se construye históricamente. ¿A qué se refiere con esto? La cronología histórica de Bourdieu. Se está refiriendo a que no es una cuestión de que se te ocurrió hoy día, sino de que es un proceso histórico. Tus padres lo hicieron, tú lo haces con tus hijos. Todos buscamos ascender. Todos buscamos lo que dirá Bourdieu, necesitamos o todos buscamos una suerte de reconocimiento y de pertenencia social. Aquellos sujetos que están en el estrato superior son aquellos sujetos que tienen mayor reconocimiento social. Prestigio, dice Bourdieu. Claro. ¿Quién tiene más prestigio? ¿Un albañil o un magíster en administración educativa? ¿Quién tiene más prestigio? Es una pregunta. Rosy, respóndeme. Un magíster.
carácter, doctor, ¿Por una qué? persona con una formación, ¿Por qué? eh, porque tiene mayor reconocimiento por la sociedad. Claro. Pero estoy absolutamente seguro de que ni tú ni yo podemos pegar dos ladrillos uno sobre el otro, por lo menos yo. Ok, son estos mecanismos sociales. Ya es lo que está pensando Bourdieu. Entonces, estas estrategias de reproducción social pasan por una lógica de cierto tipo de prácticas, hábitos. El hábitus, en la definición estricta de Bourdieu, que como es francés y escriben rechipado los franceses, Bourdieu va a decir y va a definir el hábitus como una estructura estructurante. Bah, eso no entiende nadie más que él. Y bueno, los especialistas en Bourdieu, que no soy especialista en él. ¿Qué es un hábitus? Es incorporar en tu vida, en tu práctica social, cierto tipo de normas y valores sociales que no están escritos, pero son lo que se hace. Ejemplo, Norbert Elias. El ejemplo voy a utilizarlo desde Norbert Elias, desde su libro que se llama El proceso civilizatorio. El tenedor. Norbert Elias dice de que la gran revolución no fue el telar, fue el tenedor. Los reyes, la corte, se reunían en Europa y comían con cuchara y arrancabas la pierna del pollo, del pavo, lo que sea, y te la comías con las manos. Lo más delicado era utilizar tus 3 dedos, no tu mano entera. Eso es medio bárbaro. 3 deditos. Hasta que llegó una princesa francesa a la corte inglesa y traía un aparato extrañísimo, un tenedor. Pincho la carne, corto la carne, me la meto a la boca. No agarro la pata de la pierna del pollo y le pego un mascazo. No, porciones pequeñas. Las manos no se ensucian. Wow. Pensemos en un ejemplo de acá o de sus ciudades. ¿Ustedes han ido a comer alguna vez a un mercado popular, por ejemplo, aquí el 25 de mayo, donde sirven almuerzos deliciosísimos? Así que, ¿han ido a comer a un mercado alguna vez? Sí, doctor, ¿Qué te dan? Una cuchara, ¿cierto? así es. Para la sopa y el segundo, ¿cierto? Sí, Ok. Ujú. Entonces, en el mercado puedes comer tu sopa con la cuchara y con la misma cuchara le pegas como decía mi abuelo, vas a paleas el arroz. Claro, pero cuando vas a una cena, no vas a comer el arroz con cuchara, ¿no ve?
Un matrimonio, por ejemplo. ¿Con qué vas a comer el arroz? Con tenedor. Hábitos. No existe ninguna ley escrita en el mundo que diga que en un matrimonio tienes que comer el arroz con tenedor. Eso no está escrito. Eso es algo que has incorporado socialmente. Nadie, no sé si nadie, pero yo no he visto que vaya vestido de rojo o vestido de payaso a un velorio. ¿Cómo vas a un velorio? De negro. No te paras delante del féretro y te matas de la risa, ¿no ve? Hábitos. Son comportamientos sociales incorporados en el sujeto. Si tú incorporas cierto tipo de comportamientos sociales, vas a ser reconocido a partir de la cultura dominante. A ver, el arroz se come con tenedor. Al velorio no vas de rojo. En el matrimonio no te pones a llorar. En el velorio no te despansas de la risa. Comportamientos socialmente incorporados. Eso es el hábitus. ¿Qué hace la escuela? Producir hábitos. Esto ya se está poniendo interesante, para mí por lo menos. Primer elemento, ¿cachan? El hábitus. Vamos a ver un poquito más adelante lo que nos va a decir Bourdieu. Los sujetos que tienen las posibilidades de tener mayor éxito social son aquellos que han incorporado las normas de comportamiento de la cultura dominante. Que ahora, a ver, Rosy, al último matrimonio, fiesta, misachiku, donde haya sido, ¿has comido el arroz con cuchara? No, doctor. Cuando vas a una fiesta, ¿te vistes como estás en tu casa? No, doctor. ¿Por qué? Porque hay una etiqueta, un comportamiento no escrito que nosotros debemos de seguir. Si no ven, nadie va a una fiesta vestido en pijama. Bueno, el tiempo está cambiando, pero ya. El capital. Claro, ahí está pensando con Marx. El hábitus está pensando desde Weber, Bourdieu. El capital está pensando desde Marx. El capital es, como el capital que conocemos, es aquella cosa que se acumula. ¿No ve? El capital económico, voy a poner mi tienda de hamburguesas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que acumular cierta cantidad de dinero que me permite precisamente como capital poner mi restaurante de hamburguesas. Es tan simple como eso. Pero Bourdieu nos va a plantear 4 ideas de capital. 4. Una de ellas es el capital económico. Dinero. Ya. El segundo
es el capital social. ¿Qué es el capital social? Es la cantidad de relaciones o de tejidos sociales que tienes. ¿A qué grupo perteneces? ¿Quiénes son tus cuates? Mírame con quién, mírame con quién andas y te diré quién eres. ¿Conocen ese dicho? ¿No? ¿No lo han escuchado? Mírame con quién andas y te diré quién eres. En sociología eso se llama capital social. Ok. Todos los sujetos vamos a buscar ser parte de un tejido de relaciones sociales, es decir, de relacionarnos con cierto tipo de personas que nos permita precisamente acumular capital social. Yo no soy cuate, o todos no somos cuates de cualquiera, no vamos a cenar con cualquiera. Hay una lógica de selección. ¿No ven? Por ejemplo, ¿cuál es el Rosy? O también para Marco Antonio, para cualquiera de los que esté acá en la sesión. Pero Rosy que me está viendo. ¿Cuál es el boliche más jailón de Santa Cruz? No lo sé, doctor. Pero a ver, aquí está, por ejemplo, el club social. Ah, Era ya, el, claro. era el club social donde iba solamente la élite y no sé qué, que bueno, ya está echada para menos. Algo Sí. así. ¿Cuál es? ¿Dónde van los del Comité Pro Santa Cruz a reunirse? Sé que en Santa Cruz también existe el club social, ¿cierto? Que está por la plaza. Sí, Ya. así es, doctor. Yo puedo ser un migrante aymara y tener 40 veces más plata, pero ¿creen que me voy a sentar en la mesa de ellos? No, no ve. Entonces, ¿qué es lo que nos está planteando Bourdieu? Todos los sujetos tendemos a construir una suerte de capital social, es decir, de redes de relaciones sociales. Ese tejido de relaciones sociales que se va a traducir en capital social tiene que ver con quién me relaciono en función de mi ascenso social. Ninguno de nosotros, estoy absolutamente seguro de eso, ninguno de nosotros es parte del club de fútbol de los que lustran zapatos o de los que venden naranjas. Buscamos en la teoría de Bourdieu construir relaciones sociales en función de un ascenso social. Y esto es tan serio, serio, en serio que es serio esto no es chiste. Esto es tan serio de que, por ejemplo, esta idea del amor, ¿no ve? Ah, no sé, me gusta esta chica o este chico y me he enamorado y no sé qué, no sé cuántos. No, 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 no. No. Siempre hay una
para Bourdieu siempre hay una lógica, el funcionamiento del amor y del matrimonio, por ejemplo, tiene que ver mucho con esto de los tejidos sociales. Me voy a enamorar o me enamoro de alguien que me va a permitir ascender socialmente. Claro. Hacia arriba. Capital social, red de relaciones sociales que te permite ascender socialmente. Segundo elemento, tercer capital, el capital cultural. El capital cultural es esta construcción social sobre lo que se considera como la cultura legítima. Beethoven, Nina Simone en el jazz, no sé, un montón de ejemplos, que se considera como lo que se va a pensar como la alta cultura. Hoy es la noche de museos, ¿cierto? Por lo menos aquí en Cochabamba. Claro, y la mitad de Cochabamba está consumiendo capital cultural porque estoy yendo a un museo, estoy viendo esculturas, las entienda o no, pero estoy ahí echando pinta. Capital cultural. Hay una cultura que se la conoce como la cultura legítima. Claro. No, pues compas. En el Trufi que voy y vengo hoy día estaba en el Trufi viniendo aquí a las clases y el conductor del Trufi estaba escuchando charangueada. Lindo, rico. Pero a ver, pregúntenme si yo escucho charangueada en mi casa. Ok. Entonces, el capital cultural es la capacidad que tienen los sujetos de incorporar cierto tipo de códigos culturales de la cultura dominante, lo que se considera como la cultura legítima. Hay cultura que no es legítima, la charangueada. No es que no sea legítima porque falta de legitimidad, sino porque eso va a representar socialmente a una clase social. Otra cosa es que bailemos charangueada en la fiesta. Bien. Preguntas, comentarios, quejas, no sé si me están siguiendo o ya he entrado en mi estado de esquizofrenia absoluta. ¿Sí me entendieron? Sí, doctor. Perfecto. ¿Y cuál es el cuarto capital? El simbólico. Tu título de licenciado es simbólico. ¿Por qué? Porque tiene que ver con estas cosas que representan como una suerte de símbolos, una medalla, un título. No son, por ejemplo, perdón que me refiera a mí mismo, mi título de doctor sí tiene una condición real en términos de el papel que me han dado. Ya esa es su condición material real, pero en realidad es simbólico. Claro, ustedes sí me creen lo que les digo, porque les puedo estar mintiendo también, puedo estar inventando Bourdieu y no sé qué. ¿Sí creen que lo que les digo? Sí, doctor.
Es cierto todo lo que dice. ¿Por qué? Sí, todos los ejemplos que ha dado, doctor, están perfectos. Porque representa la categoría dominante. Claro, porque soy doctor, ¿no ve? Claro. Pero si fuese licenciado, no me paran pelota. ¿O sí? Simbólico. Simbólico. Podríamos, las experiencias de donde ha dado cátedras también podría ser simbólico, ¿no? Sin ser doctor. Pero claro, no deja de ser simbólico al final. Claro, porque en realidad yo soy creíble en tanto cuando empezamos la sesión, ¿se acuerdan? Me presentó como el doctor Harry Soria Galvaz. Ajá, ajá, ajá. Estoy funcionando simbólicamente. Entonces son esos mecanismos simbólicos que no necesariamente están anclados en lo real, sino están anclados en que lo que tú crees que es. ¿Sí? Uh-huh. Lo que creo que es por Sí. parte de la cultura dominante. Sí, señor. Legitimidad. Claro. Yo estoy con una camisa amarilla. Yo dicto clases en antropología. Y un día, sin hacer mención a nadie, especialmente a Marco, porque veo tu foto, pero no estoy tomando tu ejemplo, yo les decía a mis estudiantes de pregrado, les decía, ¿ustedes creerían lo que yo les digo si llego con traje y corbata? Dicen, no. ¿Por qué no? Pues un antropólogo es medio desarreglado, con barba, no sé. Hay un imaginario. Cuando trabajé en una investigación sobre representaciones corporales, un docente, que ahora es el secretario general de la universidad aquí en Cochabamba, de la San Simón, es muy buen amigo mío, me dice, cuando yo empecé a dar clases, un día llego al aula y estaba con una chompita y con mi camisita. Y los estudiantes me dicen, no, compañero, usted no puede entrar. Y él les dice, es una entrevista que está en el último libro que he escrito, y él les dice, no, pues, tengo que entrar porque soy el docente. ¿Cuál es la reflexión posterior de él? Claro, los docentes de derecho tienen que usar saco simbólico. ¿O no? ¿Qué dice? O sea, no estoy haciendo alusión a ti, Marco Antonio, me vas a disculpar. Es No, no se simplemente... preocupe, doctor. Le entiendo completamente. Nos movemos mucho sobre lo simbólico, ¿no? Los indicadores de éxito son simbologías Claro, que proponen las categorías dominantes, las culturas dominantes, ¿no? Entonces, y eso varía. claro, varía de acuerdo a cada cultura, etcétera. Bien, entonces tenemos estos cuatro capitales. El capital económico, plata, el capital social, relaciones sociales, el capital cultural, la asimilación de la cultura dominante, y el capital simbólico, que es una suerte de imaginario, es una suerte de ideas que tiene sobre cómo es un sujeto o cómo tendría que comportarse un doctor, un abogado. Por ejemplo, funciona muy, muy, muy fuertemente
sobre el tema de la feminidad. O sea, una mujer no se sienta, desde chiquitas, ¿no, Rosy? Desde chiquitas a las mujeres les dicen, las mujeres no se sientan con las piernas abiertas. Así no se siente una señorita. Se sienta con las piernitas cerradas. Representación simbólica de la feminidad. Sí. Sí estamos. Sí me siguen, ¿cierto? Doctor, ¿O no, Rosy? así es, doctor. Claro, una mujer no se sienta como futbolista, ¿no? Bueno, es agua de otro molino el tema del género. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Considerando estos capitales y lo que les decía del hábitus, la decisión que toman los sujetos sobre decidir a qué escuela o a qué universidad o en qué universidad estudiar tiene que ver precisamente con estas estrategias de reproducción social. Hacia arriba, capital social hacia arriba, capital cultural hacia arriba. Uh-huh. Uh-huh. No sé. Uh-huh. Aquí hay una universidad que creo que hay, no sé si en todo el país, pero sé que en Santa Cruz hay, que es la UPB, la Universidad Privada Boliviana, que es carísimo, carísimo. Por lo que me han contado. Ok. Imagínense esto. Este es el ejemplo de Bourdieu. Yo soy un hombre morenito que estudio administración de empresas en la San Simón, hago mi maestría en administración de empresas X y soy el mejor alumno versus frente a un chango que ha estudiado en la UPB administración de empresas y no tiene maestría. ¿A quién van a contratar? Al morenito con maestría de la San Simón o alguien que ha estudiado en la UPB en administración de empresas. ¿A quién van a contratar? Yo creo que alguien que estudió en la UPB. Sí, claro. ¿Por qué? Porque has tejido relaciones sociales. Porque lo que genera el sistema educativo es una diferenciación de clases sociales. Escuela para burgueses, escuela para obreros. Acuérdense de Foucault, lo que les decía, ¿cierto? Claro, yo puedo hablar 8 idiomas, pero soy moreno, pero y mis padres son comerciantes y he estudiado en la San Simón. No, pues no tengo tejido social, no tengo capital social. Entonces, la selección de la institución educativa tiene que ver con qué tipo de tejido social te vas a construir, con quiénes te relacionas.
La educación es democrática. A ver. Aquí, como me imagino que en sus ciudades, aquí hay escuelas públicas, colegios públicos de renombre, como el Bolívar, el Sucre, no sé, que tienen mucha historia. Y la gente que vive en la última punta del cerro hace una fila infernal para inscribirlos a sus hijos en esas escuelas. Estoy hablando de escuelas públicas que tienen prestigio. Claro, pero no le inscriben en la escuelita que está al frente de su casa, porque esa escuelita no tiene prestigio. ¿Aprenden lo mismo? Sí. ¿Todos aprenden a sumar y restar? Sí. ¿O no? ¿A leer y escribir? Sí. ¿Dónde está la diferencia? Relaciones sociales. Hay muchísima gente, conozco muchas personas que son obreros, que se rompen el lomo para pagarles una universidad privada a sus hijos. ¿Por qué? Porque el de la San Simón, de la UPB, aprenden otra forma de administración de empresas, o porque unas instituciones contienen un mayor capital simbólico y cultural. Consecuentemente, vas a construir otro tipo de relaciones sociales. Entonces, no es el contenido educativo lo que está discutiendo Bourdieu. Lo que está discutiendo Bourdieu es cómo la institución educativa funciona como un mecanismo de elección de los elegidos. Concepto central. Elección de los elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? Aquellos sujetos que han incorporado de mejor manera los códigos de la cultura dominante de una clase social. Esos son los elegidos. Ejemplo. Ahora ya no hay periódicos, ¿no? Pero yo recuerdo a mi abuelo que todos los domingos compraba Los Tiempos. Y llegaba a visitar a la casa de mi abuelo y lo veía a mi abuelo leyendo el periódico. ¿Cuál es el código? El periódico contiene información. ¿No ve? Porque lo estoy viendo leyendo el periódico. Pero pónganse en la situación de otra condición de clase. El periódico sirve para envolver manzanas. Claro. Entonces el periódico no contiene información. El periódico sirve para envolver manzanas, ir al mercado y venderlas. No contiene información. ¿Cuál de estos dos sujetos va a tener mayor éxito? El que lee el periódico. ¿Por qué? Porque la cultura dominante dice que el que lee el periódico contiene información.
El periódico no es para envolver manzanas. Entonces, ¿qué nos está planteando Bourdieu? Que aquellos sujetos que han incorporado de manera más rápida los códigos de la cultura dominante van a ser los elegidos. Segundo elemento, no es que la gente, por ejemplo, migrante de las zonas rurales, instintivamente o de manera natural sean una especie de retrasados mentales y por eso no pueden aprobar. No. Sociología. No. No es una cuestión de inteligencia. Es una cuestión de quién se ha apropiado de mejor manera la cultura dominante. Claro, piensen en esto. Nací en la ciudad de Cochabamba. Mi lengua materna es el castellano, pero mi colega ha nacido en una zona rural, su lengua materna es el quechua, y cuando va a hablar, está traduciendo. Pero yo no sé quechua, pero él es bilingüe. Claro, pero el quechua no es la lengua dominante, ¿o sí es? No lo ve. Ok. Por eso, la educación para Bourdieu no es un sistema democrático. La ley Avelino Signani impone de que estés en una escuela privada de élite o estés en la escuela de la esquina, debes llevar las mismas materias, ¿cierto? ¿O no? Con otros contenidos, las escuelas privadas. Pero son las mismas materias, ¿cierto? ¿O no, Mayumi? En algunas escuelas privadas han incrementado materias de la cultura dominante y em, supuestamente ante el Ministerio de Educación están avanzando las materias de las escuelas fiscales, pero no, no, Pero no exactamente es lo mismo. no, no es lo mismo. Diferenciación social. Elección de los elegidos. Aquel sujeto que tiene mayor rendimiento académico, tradúzcase como mejores notas, es aquel sujeto que ha incorporado los códigos de la cultura dominante. ¿Se acuerdan cuando les conté esta historia de Bourdieu y su fiestita de 15 años? Cuando estaba en la universidad, cuando entró a la Universidad Bourdieu, la Universidad de París. ¿Qué tuvo que hacer él? Aprender a hablar francés parisino y no francés campesino. ¿Qué nos dice Bourdieu? Para que los sujetos puedan incorporarse socialmente y puedan entrar en la lista de los elegidos, van a tener que negar
su cultura. Si no, no subes, te quedas. Claro, nos estamos rompiendo el alma y la vida por el tema de la revitalización de las lenguas. Claro, pero Bourdieu te preguntará y te dirá, ¿para qué quieres aprender quechua o aymara si no es la lengua dominante? ¿No tendrías que aprender mejor francés o inglés? Que eso te permita ascenso social. Cierro. Dos ideas fundamentales en Bourdieu. La elección del sistema educativo, es decir, de la institución donde vas a estudiar tú o van a estudiar tus hijos, se relaciona con una lógica de construcción de relaciones sociales. No escoges la escuela o la universidad porque te van a enseñar mejor, sino porque con quienes te vas a codear. Primera idea. Segunda idea. Aquellos sujetos que son elegidos dentro del sistema educativo y el sistema social son aquellos que han incorporado la cultura dominante. Cuanto más hayas tardado en la incorporación de la cultura dominante, es posible que seas un sujeto que no vas a ser elegido. El arroz se come con tenedor, no con cuchara. La carne se corta, no agarro y la rasgo con mi boca. En espacios sociales, ¿me entienden? En tu casa es otra novela, en tu casa. Oh, perdón, en espacios sociales. ¿Qué dicen? Intenso, ¿no? Y si los indicadores de la cultura dominante están basados, por ejemplo, en los rasgos físicos, color, raza, por más que seas un Einstein y seas morenito, negrito, chiquito, nunca vas a lograr ser parte de esa cultura dominante, pese a que has incorporado todos los otros elementos, ¿no? Claro, es que hay muy bueno tu comentario, Marco Antonio. Porque, claro, Bourdieu está pensando desde Francia, ¿cierto? Y con los franceses, todos son franceses. Pero aquí tenemos una condición muy particular, que es la condición étnica. Que eso hace mucho más difícil el análisis. Porque Bourdieu está pensando en una relación de clases, proletarios, burgueses, etcétera. Pero Bourdieu no introduce en su análisis la condición étnica, cholo, campesino, indio, birlocha, chola, criollo, mestizo. Eso complejiza muchísimo el análisis en nuestro caso. En algún momento, cuando habla del ejemplo de Bourdieu en la fiesta de 15, cuando la señorita dice, no bailo contigo porque vos hablás francés campesino y no hablas francés parisino. Como que pareciera que sí, ahí está introduciendo la cuestión étnica, ¿no? O por lo menos la cuestión de, bueno, sí, de la etnia, ¿no? O sea, campesino, campesino y el francés de la ciudad, ¿no? En realidad no está introduciendo la condición étnica,
porque todos son franceses. Ah, ok, O sea, ahora sí, ahora sí. claro, todos son franceses, ¿me entiendes? O sea, todos más o menos como que son relativamente iguales. Claro, hay franceses rubios y hay franceses morenos, pero todos son franceses. El campesino no tiene el dejo colonial, que mañana vamos a discutir sobre eso, no tiene el dejo colonial del ser indio. Eres francés campesino, hablas un francés pateado, pero no eres indio. O sea, no tienes esa condición de racialidad. Ok, gracias, Doc, por la aclaración. Con el mayor de los gustos, estoy para servirles y para conversar con ustedes. Entonces, ahí vamos viendo, por ejemplo, nos complica la vida, ¿verdad, Bourdieu? O sea, mi intención es complicarles la vida, no mentira. Nos enfrenta a otro tipo de reflexiones. Y esta idea central de Bourdieu, la educación no es democrática, che. Aunque todos, claro, todos podemos entrar a la escuela, todos podemos ingresar a la universidad, pero no es democrática, no es igualitaria. Porque la función, dice Bourdieu, de la institución educativa es consolidar las diferencias. ¿A partir de qué? ¿Dónde estudias? ¿Y qué cantidad de códigos dominantes tienes incorporados en tu vida? ¿Mm? Y a eso, si le sumamos en el caso de América Latina el tema de lo étnico, la cosa se hace más complicada. Cierro con esto. El, Marco Antonio me está jalando la lengua y yo puedo hablar 10 horas seguidas, sin duda alguna. Cierro con esto. René Zabaleta Mercado, uno de los sociólogos más importantes de Bolivia, desde mi punto de vista el sociólogo más importante en la historia del pensamiento boliviano, ya fallecido, en un libro que se llama Lo Nacional Popular, tiene un apartado, un subtítulo, diremos así, que se llama La paradoja señorial, que se basa fundamentalmente en una idea de Hegel, que es la paradoja del amo y del esclavo. ¿Qué dice Zabaleta Mercado? Cualquiera que sienta o que crea que tiene una gota de sangre blanca quiere ser señor. El indio no sueña con liberarse, sueña con ser señor. ¿Cómo se construye eso? Ya les he dicho, la escuela no ve. Preguntas, comentarios, quejas, lo que mejor les parezca. Feliz. Mayumi. Mm, em, mm, Podríamos decir de que de acuerdo a las teorías que usted ha indicado, realmente todas las reformas educativas eh, eh, ahondan estas diferencias sociales.
En algún momento se crearon las universidades o la educación privada y agudiza más eh, la, el- la diferencia social en la educación. Y eh, creo, pero que hay otras teorías que intentan, como hasta ahora se ha visto, em, tratar de revertir los códigos dominantes. Claro, sería algo tonto, ¿no? Porque la clase dominante en sus cuatro capitales no permite esto, ¿no? Por ejemplo, que el cholo, dice, ¿no? El cholo quiere aprender, cree que con plata puede ascender socialmente y no es así. Por Ujú, ejemplo, recuerdo que el FMI, en una de las reformas educativas, eh, obliga al gobierno boliviano a introducir el quechua, ¿no? La interculturalidad, la intraculturalidad, con los préstamos económicos que hizo. ujú, Y en alguna forma de estas ideas, estas personas, creen que revalorizando lo ancestral se puede ascender socialmente. Y es un entuerto, ¿no? Porque han añadido el quechua, han añadido bastante la interculturalidad, la intraculturalidad, el contexto social, pero viendo con la explicación de su persona, ahonda más las diferencias, ¿no? Entonces, los resultados han sido totalmente nefastos, no sé qué palabra usar, porque intentan en unas ideas muy mm, tontas, ¿no? Retrógradas, lo que llamaban algunos, y tienen razón, porque aísla más al individuo de la escuela pública y le hace creer que con su contexto, con su cultura, eh, con su revalorización ancestral puede ascender socialmente o se podría de alguna manera revertir, ¿no? Porque creo que había otras teorías en las que una persona desde su conciencia social, de saber cuál es su lugar en la clase social, puedes ascender también socialmente, pero de distinta forma, ¿no? Y tenemos varios ejemplos, el folclore, el charango, el capital cultural, no sé, es algo, tal vez se puedan revertir estos códigos dominantes de acuerdo a las construcciones sociales. precisamente, mañana vamos a reflexionar sobre eso, sobre cómo se producen los procesos de descolonización. Claro, esto es Bourdieu, clases sociales, Francia. Mañana trabajamos América Latina. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Que tengan un maravilloso, maravilloso, maravilloso final de viernes. Y nos vemos mañana a las 2 de la tarde y vamos a discutir sobre los procesos de colonialidad, que esa es otra novela. Es pensar la educación desde América Latina. Chao. Abrazos. Cuídense. Gracias, doctor. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta mañana. Gracias. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en la sesión del día de hoy. Nos reencontramos mañana. Que tenga buenas noches. Gracias a ustedes.